Hola, bienvenidos a este rinconcito de El Lector para Todos. Hoy os traigo una lectura de la argentina Angélica Gorodischer y su título es La cámara oscura. Comenzamos la lectura. Ahora resulta que mi abuela Gertrudis es un ídolo y que en esta casa no se puede hablar mal de ella. Así que como yo siempre hablé mal de ella y toda mi familia también, lo que he tenido que hacer es callarme y no decir nada, ni nombrarla siquiera. Hágame el favor quien entienda a las mujeres. Y eso que yo no me puedo quejar. Mi Jaya es de lo mejorcito que hay. Al lado de ella yo soy bien poca cosa. No hay más que verla. Como que en la colectividad todo el mundo la empezó a mirar con ganas en cuanto cumplió los 15. Tan rubia. Y con esos ojos y esos modos y la manera que tiene de levantar la cabeza. Esa misma Jaya que siempre es tan dulce y suave. Esa misma se puso hecha una fiera cuando yo dije que la foto de mi abuela Gertrudis no tenía por qué estar encima del estante de la chimenea en un marco dorado, con adornos que le deben haber costado sus buenos pesos. «Que no se vuelva a hablar del asunto», me dijo Jaya cuando yo le dije que la quitara. «Ni se te ocurra. Yo puse la foto ahí y ahí se queda». Bueno, pues está bien, pero por lo menos no esa foto precisamente. ¿Y cuál? ¿Qué otra? Vamos a ver, ¿Qué otra? Si fue la única que se sacó en vida. Pues menos mal, dije yo. Ni acordarme quiero de lo que ella me dijo. Pero es que es cierto que mi abuela Gertrudis era fea, pero muy fea, fea con ganas. Chiquita, flaca, negra, chueca, bizca, con unos anteojos redondos de armazón de metal ennegrecido que tenían una patilla rota y al mismo tiempo estaba arreglada con unas cuantas vueltas de piolín y un nudo. Siempre vestida de negro, desde el pañuelo en la cabeza hasta las zapatillas. En cambio, mi abuelo León, tan buen mozo, tan grandote, con esos bigotazos de rey y vestido como un señor que parece que llena toda la foto. Apenas si se le ve a mi abuela al lado de él, y eso es una ventaja. Para colmo, estaban alrededor todos los hijos, que también eran grandotes y buenos mozos. Los 6 varones y las 2 mujeres. Mis tíos, Aarón, Jaime, Abraham, Salo e Isidoro, y Samuel, mi padre, que era el más chico de todos los varones. Y mis tías, Sara y Raquel, ellas están sentadas en el suelo cerca de mi abuelo, y atrás se ven unos árboles y un pedazo de la casa. ¿Y por qué no va a poder un hombre contarle a su mujer cosas de su familia? Vamos a ver, casi diría que ella tiene derecho a saber todo lo que uno sabe. Y sin embargo, cuando le conté a Jaya lo que había hecho mi abuela Gertrudis, medio en broma, medio en serio, quiero decir que un poco divertido como para quitarle importancia a la tragedia y un poco indignado como para demostrar que yo sé lo que es justo y que lo que es justo es justo y que no he sacado las malas inclinaciones de mi abuela. Cuando se lo conté, una noche de verano en la que volvíamos de un cine con refrigeración y habíamos comprado helados y los estábamos comiendo en la cocina los 2 solos, porque los chicos ya dormían, ella dejó de comer y cuando terminé golpeó con la cuchara en la mesa y me dijo que no lo podía creer. Pero es cierto, claro que es cierto. Pasó nomás como te lo conté. Ya sé, me dijo Jaya y se levantó y se paró a mi lado con los brazos cruzados y enojada. Ya sé que pasó así, no lo vas a haber inventado vos. Lo que no puedo creer es que seas tan desalmado como para reírte de ella y decir que fue una mala mujer. Pero Jaya... pero Jaya ni nada. Menos mal que no me enteré de eso antes de que nos casáramos.
Menos mal que para vos, porque para mí es una desgracia venir a enterarme a esta altura de mi vida de que estoy casado con un bruto sin sentimientos. Y yo no entendía nada. Y ella pues se fue dando un portazo y me dejó allí solo en la cocina. Solo y pensando en qué sería lo que había dicho yo que la había puesto tan furiosa. Fui hasta la puerta, pero cambié de idea y me volví. Hace 10 años que estamos casados y la conozco muy bien, aunque pocas veces la había visto tan enfadada. Mejor dejar que se tranquilizara. Me comí lo que me quedaba del helado y los demás los guardé en el congelador. Cuando subí y fui a acostar, Jaya dormía, o hacía que dormía. Me acosté y miré al techo que se veía gris con la luz que entraba por la ventana abierta. La toqué apenas. Jaya, m'entorlié mediel, como cuando éramos novios. Nada. Ni se movió, ni me contestó, ni respiró más fuerte, ni nada de nada. Pues está bien, pensé. Si no quiere, no quiere. Ya se le pasará. Puse de nuevo la mano en su lugar y cerré los ojos. Estaba medio dormido cuando voy y miro el techo otra vez porque me había parecido que la oía llorar. Debo haberme equivocado. No era para tanto. Me dormí de veras y a la mañana siguiente era como si no hubiera pasado nada. Pero ese día, cuando vuelvo del negocio casi de noche, cansado y con hambre, ¿qué veo? Eso. El retrato de mi abuela Gertrudis en su marco dorado con adornos encima de la chimenea. ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en la parte de arriba del pasillo, con todas las fotos de cuando eras chico que me regaló tu madre. No. Y alargué la mano como para sacarlo, para quitarlo de allí. Te advierto una cosa, Isaac Rosenberg. Y me lo dijo muy despacio. Y ahí me di cuenta de que iba en serio, porque ella siempre me dice Chucky, como me dicen todos. Y cuando me dice Isaac, es que no está muy contenta. Y nunca me lo había dicho con el apellido, salvo una vez. Te advierto que si sacas esa foto de ahí, yo me voy de la casa y me llevo a los chicos conmigo. Lo decía de veras. Yo la conozco, ¿eh? Sé que lo decía de veras porque aquella otra vez que me había llamado por mi nombre y mi apellido, también me había amenazado con irse. Hacía mucho de eso y no teníamos los chicos todavía, y para decir la verdad, las cosas no habían sido como ella creyó que habían sido, pero mejor no hablar de ese asunto. En ese momento yo bajé las manos, la metí en los bolsillos y pensé que era un capricho y bueno, que hiciera lo que quisiera, que yo ya iba a tratar de convencerla poco a poco. Pero no la convencí. No la convencí nunca. Y ahí sigue la foto. A Jaya se le pasó el enojo y dijo, bueno, vamos a comer, que ya hice crugues con arroz. Me comí nomás 3 platos de arroz. Pero no podía dejar de pensar en por qué Jaya se había puesto así. ¿Por qué quería tener la foto encima de la chimenea y qué tenía mi abuela Gertrudis para que se armara en mi casa tanto lío por ella? Nada, no tenía nada, ni nombre tenía. Un buen y honesto nombre judío, Sure o Surke, como las abuelas de los demás. Pues no, señor, ni ese nombre tenía. Gertrudis. Es que no hizo nunca nada bien a tiempo, ni siquiera nacer. Como que mis bisabuelos venían en un barco con 3 hijos y mi bisabuela embarazada. De Rusia venían, pero habían salido de Alemania para Buenos Aires, en el Madrid. Y cuando el barco atracó, en ese mismo momento a mi bisabuela le empezaron los dolores del parto. Y ya creían que mi abuela iba a nacer encubierta, entre los baúles y los canastos y los paquetes, y entre la gente que iba y venía. Aunque todavía no sabían que lo que iban a hacer era una chica.
Pero mi bisabuelo y los hijos tuvieron que ir a tierra porque ya iban pasando casi todos. Y mi bisabuela quedó allí arriba, retorciéndose y viendo a su familia ya en tierra argentina. Y entonces pensó que lo mejor era que ella también bajara y su hijo, de esa manera, fuera argentino. Despacito, poco a poco, agarrándose a la barandilla y con un marinero que le ayudaba, fue bajando. Y en medio de la escalera, ¿qué pasa? Sí, justamente eso. En medio de la escalera nació mi abuela. Mi bisabuela se dejó caer sobre los maderos y allí mismo, con la ayuda del marinero alemán que gritaba algo que nadie entendía, salvo los otros marineros alemanes, y de una mujer que subió corriendo, llegó al mundo el último hijo de mi bisabuela, mi abuela Gertrudis. De entrada nomás ya hubo lío con ella. Mi abuela era argentina o era alemana. Yo creo que ni argentina ni alemana. Les importaba un pito la nacionalidad de mi abuela, pero los empleados de inmigración estaban llenos de reglamentos que no decían nada sobre un caso parecido y no sabían qué hacer. Aparte de que parece que mi bisabuela se las traía y a pesar de estar recién parida, empezó con los alaridos y dijo que su hija era argentina como si alguien entendiera lo que allí estaba gritando y como si con eso le estuvieran haciendo un regalo al país que la acababa de ver llegar. ¿Y qué regalo? Al final fue Argentina. No sé quién lo resolvió ni cómo. Posiblemente algún empleado estaba apurado ya y tenía ganas de irse a almorzar y la anotaron en el puerto como argentina, llegada de Alemania, aunque no había salido nunca de acá para allá. Y otro lío hubo cuando preguntaron a mi bisabuelo el nombre. Habían pensado en llamarlo Ichiel, si era varón, pero con los apurones del viaje no se les había ocurrido que podía ser una chica, y que una chica también tiene que tener nombre. Mi bisabuelo miró a su mujer, que parece que era lo que hacía siempre que había que tomar una buena decisión. Pero a ella se le habían terminado las energías con los dolores, los empujes, la bajada por la escalera y los alaridos sobre la nacionalidad de la hija. Así es que no le hizo ni caso. Póngale Gertrudis, señor, es un lindo nombre, le dijo el empleado de inmigración. ¿Cómo? Bueno, eso se lo dijo en ruso. Mi novia se llama Gertrudis. Mi bisabuelo supo bien recién después, al salir del puerto con la familia, el equipaje y la recién nacida, lo que el empleado había dicho, porque se lo tradujo Naum Weissman, que había ido a buscarlos con los dos hijos y el coche. Pero para entonces mi abuela ya se llamaba Gertrudis. Sí, dijo mi abuelo así como medio aturdido. Gertrudis, ¿entiende? Es un lindo nombre, le dijo el empleado. Gertrudis, dijo mi abuelo así como pudo y pronunciando muy mal las R's. Y así le quedó, porque así la anotó el empleado de inmigración. De los otros líos, los que vinieron después con el registro civil y la partida de nacimiento, más vale no hablar. Eso sí, por un tiempo todo estuvo tranquilo y no pasó nada más. Bueno, es decir, sí pasó, pero mi abuela nada tuvo que ver. Pasó que estuvieron un mes en lo de Naim, con Naim, hasta aclimatarse, y que después se fueron al campo. Allí, mi bisabuelo trabajó como tantero, pero en pocos años se compró la chacra y la hizo progresar. Al principio trabajando de sol a sol toda la familia, y después, ya más aliviado y con peones, todo anduvo bien. También que compró unas cuantas hectáreas más hasta que llegó a tener una buena propiedad. Para entonces, mi abuela, Gertrudis, tenía 15 años y ya era horrible. Bizca había sido desde que nació en la escalera del barco alemán, pero ahora era esmirriada y chueca y parecía muda. Tampoco era lo que hablaba. Mi bisabuelo tenía un montón de amigos en los campos vecinos y en el pueblo a donde iban todos los viernes por la mañana a quedarse hasta el sábado a la noche en casa de un primo hermano de mi bisabuelo. Pero ni él ni su mujer tenían muchas esperanzas de casar a esa hija fea y antipática.
hasta que apareció mi abuelo León y fue una bendición del cielo. Mi abuelo León no había nacido en la escalera de un barco, ni alemán ni de ninguna otra nacionalidad. Había nacido como se debe, en su casa, o mejor dicho, en la de sus padres. Y desde ese momento hizo siempre lo que debía y cuando debía. Por eso todo el mundo lo quería y lo respetaba, y nadie se rió de él y nadie pensó que era una desgracia para la familia casarse con mi abuela Gertrudis. Era viudo y sin hijos para cuando apareció por lo de mi bisabuelo. Viudo de Ruth Bookman, que había muerto hacía apenas un año. Parece que a mi bisabuela ya le habían avisado de qué se trataba, porque lavó y peinó y perfumó a su hija y le recomendó que no hablara, aunque eso no hacía falta. Que mirara siempre al suelo para que no se le notara la bizquera. Que eso era tan útil porque, bueno, que no hacía falta tampoco que se lo dijera. Y para que de paso viera que era una niña inocente y tímida. Y así fue como mi abuelo León se casó con mi abuela Gertrudis. No a pesar de que fuera tan fea, sino porque era tan fea. Dicen que Ruth Bookman, su primera mujer, era la muchacha más linda de toda la colectividad, de toda la provincia, de todo el país y de toda América. Dicen que era pelirroja y tenía unos ojos verdes almendrados y una boca como el pecado y la piel muy blanca y las manos largas y finas. Y dicen que ella y mi abuelo León hacían una pareja como para darse vuelta en la calle y quedarse mirándolos. También dicen que ella tenía un genio endemoniado y que les hizo la vida imposible a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus cuñadas, a sus sobrinos, a sus vecinos y a todo el pueblo. Y a mi abuelo León, claro, mientras estuvo casado con él. Para colmo no tuvo hijos. Ni uno solo fue capaz de darle a su marido. A lo mejor nada más que para hacerle quedar mal, porque hasta ahí parece que llegaba el veneno de esa mujer. Cuando murió, mi abuelo largó un suspiro de alivio. Durmió 2 días seguidos y cuando despertó se dedicó a descansar, a ponerse brillantina en el bigote y a irse a caballo todos los días al pueblo a visitar a los amigos que Ruth había ido alejando de la casa a fuerza de gritos y malos modos. Pero eso no podía seguir así por mucho tiempo. Mi abuelo León era todo un hombre y no estaba hecho para estar solo en toda la vida. Aparte de que la casa se le estaba viniendo abajo y necesitaba la mano de una mujer, y el campo se veía casi abandonado y algunos habían empezado a echarle el ojo calculando que mi abuelo lo iba a vender casi por nada. Fue por eso que un año después del velorio de su mujer, mi abuelo decidió volver a casarse. Y acordándose del infierno por el que ya había pasado con Ruth, decidió casarse con la más fea que encontrara. Y se casó con mi abuela Gertrudis. La fiesta duró 3 días y 3 noches en la chacra de mi bisabuelo. Los músicos se turnaban en el galpón grande y las mujeres no daban abasto en la cocina de la casa, en la que los peones, en 2 o 3 fogones y hornos que se habían improvisado al aire libre, estaban cocinando. Mis bisabuelos tiraron la casa por la ventana con mucho gusto. Hay que ver que no era para menos. Si habían conseguido sacarse de encima semejante clavo y casarla con el mejor candidato en 100 leguas a la redonda. Mi abuela no estuvo los 3 días, ni los 3 días ni las 3 noches de fiesta. Al día siguiente nomás de la ceremonia ya empezó a trabajar para poner en orden la casa de su marido y a los 9 meses nació mi tío Aarón y un año después nació mi tío Jaime y 11 meses después nació mi tío Abraham y así. Pero ella no paró nunca de trabajar. Hay que ver las cosas que contaba mi tía Raquel de cómo se levantaba antes de que amaneciera y preparaba la comida para todo el día. Limpiaba la casa y salía a trabajar en el campo, y de cómo cosía de noche mientras todos dormían, y les hacía las camisas y las bombachas, y hasta la ropa interior a los hijos y al marido, y los vestidos a las hijas, y las sábanas, y los manteles, y toda la ropa de la casa, y de los dulces y las confituras que preparaba para el invierno, y de cómo sabía manejar a los animales, enfardar, embolsar y ayudar a cargar los carros. Y todo eso
sin hablar ni una palabra, siempre callada, siempre mirando al suelo para que no se le notara la bizquera. Hay que reconocer que le alivió el trabajo a mi abuelo León, chiquita y flaca como era, porque tenía el aguante de 2 hombres juntos. A la tarde, mi abuelo ya no tenía nada más que hacer. Se emperifollaba y se iba para el pueblo con su mejor caballo, con los arneses de lujo con los que mi abuela ya se lo tenía ensillado, y como a ella no le gustaba andar entre la gente, allí se quedaba en las chacras y seguía dale que dale. Y así pasó el tiempo, y nacieron los 8 hijos, y dicen que mis tías que ni con los partos mi abuela se quedó en cama o dejó de trabajar un solo día. Por eso fue más terrible todavía lo que pasó. Cierto que mi abuelo León no era ningún santo, y que le gustaban las mujeres, y que él le gustaba a ellas. Y cierto que alguna vecina malintencionada le fue con chismes a mi abuela, y que ella no dijo nada, ni hizo escándalo alguno, ni lloró, ni gritó. Cierto. Y eso que mi abuelo se acordó de repente de Ruth Bookman, y anduvo unos días con el rabo entre las piernas, no fuera que mi abuela le fuera a dar por el mismo lado. No digo que haya estado bien, pero esas son cosas que una mujer sabe que tiene que perdonarle a un hombre. Y francamente no había derecho a hacerle eso a mi abuelo. Ella, que habría tenido que estarle más que agradecida porque mi abuelo se había casado con ella. Y más cruel fue todo si se piensa en la ironía del destino. Porque mi abuelo le quiso dar una sorpresa y hacerles un regalo a todos sus hijos y a sus hijas. Y a mi abuela Gertrudis supongo que también, claro. Un día, mientras estaban los 8 hijos y mi abuelo León comiendo, y mi abuela iba y venía con las cacerolas y las fuentes, mi abuelo contó que había llegado al pueblo un fotógrafo ambulante. Y todos preguntaron cómo era y cómo hacía, y qué tal sacaba las fotos, y a quién le había hecho fotografías. Y mis tías le pidieron a mi abuelo que las llevara al pueblo para sacarse ellas una foto cada una. Entonces mi abuelo se rió y dijo que no, que él ya había hablado con el fotógrafo y que al día siguiente iba a ir con sus máquinas y sus aparatos a las chacras, a sacarle una foto a todos. Mis tías se rieron y dieron palmadas y lo besaron a mi abuelo y se pusieron a charlar entre ellas a ver qué vestidos se iban a poner. Y mis tíos decían que eso era cosa de mujeres y lujos de la ciudad, pero se alisaban las bombachas y se miraban de costado en el vidrio de la ventana. Y el fotógrafo fue al campo y les sacó a todos esa foto marrón en cartulina dura que está ahora encima de la chimenea de mi casa, en un marco dorado con adornos, y que Jaya no me deja quitar de ahí. Era rubio el fotógrafo, rubio, flaco, no muy joven, de pelo así enrulado y renqueaba bastante de la pierna izquierda. Los sentó a todos fuera de la casa, con sus mejores trajes, peinados y lustrados, que es que daba gusto verlos. A todos, menos a mi abuela Gertrudis, que estaba como siempre, de negro, y que ni se había preocupado por ponerse un vestido decente. Ella no quería salir en la foto y dijo que no tantas veces que mi abuelo León estaba casi convencido y no insistió más. Pero entonces el fotógrafo se acercó a mi abuela y le dijo que si alguien tenía que salir en la foto, esa era ella. Y ella le dijo algo que no sé si me contaron que fue y me olvidé, o si nadie oyó, o no me contaron nada. Y él contestó que él sabía muy bien lo que era no querer salir en ninguna foto, o algo así. He oído muchas veces el cuento, pero no me acuerdo de las palabras justas. Bueno, la cosa es que mi abuela se puso al lado de mi abuelo León, entre sus hijos, y así estuvieron todos en pose largo rato y sonriendo, y el fotógrafo rubio y flaco y rengo le sacó una foto. Mi abuelo León le dijo al fotógrafo que se quedara esa noche y allí revelara las fotos. De esa forma, al día siguiente le sacaría otras más. Así que esa noche mi abuela le dio de comer a él y a toda la familia. Y él contó de su oficio y de los pueblos por los que había andado y de cómo era la gente y cómo lo recibían.
y de algunas cosas raras que había visto o que le había pasado. Y mi tío Aarón siempre dice que la miraba como si no le hablara más que a ella. Pero vaya a saber si eso es cierto, porque no va a haber sido el único que se dio cuenta de algo. Lo que sí es cierto es que mi abuela se sentó a la mesa con la familia. Y eso era algo que nunca hacía, porque tenía que tener siempre todo listo en la cocina mientras los demás comían, para servirlo siempre a tiempo. Después que terminaron de comer, el fotógrafo salió a fumar afuera, porque en esa casa nadie fumaba. Y mi abuela le llevó un vasito de licor. Y me parece, aunque nadie me lo dijo, que algo deben haber hablado allí los dos. Al otro día, el fotógrafo estuvo sacando fotos toda la mañana. Primero a mi abuelo León solo, después con los hijos, después con las hijas, después de todos los hijos y las hijas, después con todos los hijos y las hijas juntos. Después, mis tías solas con sus vestidos bien planchados y el pelo enrulado. Pero mi abuela Gertrudis no apareció, ocupada en el tambo y en la casa, como siempre. ¿Pero qué cosa? Yo que no la conocí, yo que no había nacido como que mi padre era un muchachito, que no se había encontrado con mi madre todavía, yo me la imagino ese día escondida, espiándolo todo desde atrás, desde algún postigo entornado, mientras la comida se le quemaba sobre el fuego. Imaginaciones mías, no más, porque según dicen mis tías, nunca se le quemó ni una comida, ni descuidó nada de la casa, ni del campo. El fotógrafo reveló las fotos y almorzó en la casa, y a la tarde las pegó en los cartones con una guarda grabada y la fecha. Y mi abuelo León le pagó. Cuando terminaron de comer, ya de noche, él se despidió y salió de la casa. Ya tenía cargado todo en el brec destartalado en el que había aparecido por el pueblo. Y desde la oscuridad, allá afuera, les volvió a gritar adiós a todos. Mi abuelo León estaba contento porque les había sacado unas fotos muy buenas, y tal y como ellos y ellas habían querido. Pero no era como para acompañarlo más allá de la puerta, porque ya le había pagado por su trabajo más que nadie en el pueblo y en las chacras. Se metieron todos adentro y se oyó el caballo yéndose y después nada más. Cuando alguien preguntó por mi abuela Gertrudis, que hasta hoy mis tíos discuten porque cada uno dice que fue él el que preguntó, mi abuelo León dijo que seguramente andaría por ahí fuera haciendo algo, y al rato pues se fueron todos a acostar. Pero a la mañana siguiente, cuando se levantaron, encontraron todavía las lámparas prendidas sobre las mesas, los postigos sin asegurar y la puerta sin llave ni tranca. No había fuego ni comida hecha, ni desayuno listo, ni vacas ordeñadas, ni agua para tomar, ni para lavarse, ni pan cocinándose en el horno, ni nada de nada. Mi abuela Gertrudis se había ido con el fotógrafo. Y ahora digo yo, ¿tengo o no tengo razón cuando digo que esa foto no tiene por qué estar sobre la chimenea? Y cuando los chicos pregunten algo, eso se lo dije un día a Jaya. Ya vamos a ver, dijo ella. Preguntaron, claro que preguntaron, y delante de mí. Por suerte, Jaya tuvo la sensatez de no explicar nada. En la familia de papá, les dijo, hace muchos años, cuando vivían sus abuelos, ven, el Ceide, la Bode, el tío Aarón, tío Isidoro, tío Salo, y así lo fue nombrando uno a uno y señalando, pero sin hacer más comentarios. Los chicos, poco a poco, se acostumbraron a la foto y ya no preguntaron nada más. Hasta yo me fui acostumbrando. No es que esté de acuerdo, no, eso no, pero quiero decir que ya no la veo, como que no me llama la atención, salvo que ande buscando algo por ahí y tenga que mover el marco dorado con adornos. Una de esas veces le pregunté a Jaya, que estaba cerca revolviendo los estantes del baúl: ¿me vas a explicar algún día qué fue lo que te dio por poner esa foto ahí? No me esperaba esa respuesta. Me esperaba una risita y que me dijera que sí, que alguna vez me lo iba a contar o que me lo contaría allí mismo. ¿Cómo que no? No.
Si necesitas que te lo explique, quiere decir que no mereces que te lo explique. Y así quedó. ¿Encontramos lo que andábamos buscando o no? No me acuerdo. Y nunca volvimos a hablar, Jaya y yo, de la foto de mi abuela Gertrudis sobre la chimenea, en su marco dorado con adornos. Pero yo sigo pensando que es una ofensa para una familia como la mía tener en un lugar tan visible la foto de ella, que parecía tan buena mujer, tan trabajadora, tan de su casa, y que un día se fue con otro hombre, abandonando a su marido y a sus hijos de pura maldad nomás, sin ningún motivo. Y hasta aquí queda la historia de Angélica. Espero que os haya gustado, por sus descripciones y por su forma de relatar la vida de una mujer. Nos vemos en la próxima entrega.